Qué bueno aquí contigo de nuevo. Seguimos con el espíritu de la Navidad, celebrando todas las bendiciones que tenemos. Hoy vamos a continuar con el famoso tema de la nutrición tan importante en nuestras vidas, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con salud funcional óptima. El tema de hoy es la microbiótica. O sea, nosotros tenemos la microbiana, tenemos ese ejército, porque son miles, millones de bacterias, virus que son residentes casi de la casa, alojados en nuestras tripas, en nuestros intestinos. Y eso es extremadamente importante porque hay muchas condiciones de naturaleza degenerativa desde el punto de vista neurológico, gastrointestinales, condiciones metabólicas, condiciones neuropsicológicas. Oye, 90% de la serotonina, la hormona del bienestar emocional, una de las 4 hormonas de la felicidad, viene del intestino. Si el intestino está bien, si el intestino está mal y no produce la serotonina, te veo mal geniado, te veo triste, te veo deprimido y podemos entrar en episodios inclusive de ansiedad. ¿Será importante el intestino para ti? ¿Será importante el intestino para mí? Por eso le llaman el segundo cerebro. O sea, después del cerebro que tenemos, ¿verdad?, en nuestra cabeza, que produce muchas cosas para nuestra mente, tenemos el segundo cerebro en el sistema digestivo completo. Es más, mira si el creador sabe hacer las cosas, que el sistema digestivo, incluyendo los intestinos, tiene su propia sucursal del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso entérico, ¿ok? Y que son todas esas neuronas que ya no están arriba en el cerebro, sino que están desde la boca, desde el tracto digestivo completo, para que si pasa algo a nivel de la cabeza, el sistema digestivo pueda tener, eso es casi como una planta eléctrica, un sistema nervioso, ¿verdad?, alterno. Esto es una cosa maravillosa. Me ven hablando con tanto entusiasmo porque honestamente yo estoy bien envuelta, bien comprometida, amor propio conmigo misma en este proceso, pero para mí ha sido fascinante ver cómo el sistema digestivo con todos esos residentes del exterior pueden determinar el que yo tenga o no tenga una vida exhilarante. Y por eso hemos traído de nuevo a la experta, porque tiene que ser un médico el que te explique el nivel de importancia que tiene esto para ti. Así es que yo voy a dejar de nuevo a la doctora Briceño, mi doctora funcional, que les hable a ustedes de algo que yo sé que para ti también es fascinante, este tema. Así que comparte aquí, ¿verdad?, con mis amigos ese conocimiento y esa sabiduría de este tema tan importante como lo es la microbiana. Los residentes. Los residentes. Son residentes, pero están ahí todo el tiempo. Así que hay que hacer algo con ellos. Los residentes. Y que, mira, les voy a contar una historia. Ajá. Tan importante es para mí la flora, que de ahí nace mi deseo de querer aprender de la medicina funcional. Y tú diciendo esto me acordé, yo trabajaba en una clínica de radioterapia para pacientes con cáncer. Ajá. Y empecé a atar cabos que veía que el 95% de la población que ya tenía cáncer y recibía radiación tenían estreñimiento. Y entonces empezaba a hacer preguntas. Eso no formaba parte de lo que se tenía que preguntar, ¿verdad? Ajá. Pero tú preguntaste. Pero entonces preguntaba, ¿y qué comes? ¿Y estás estreñido? ¿Cuántas veces vas al baño? Entonces empecé a querer como buscar un poco más de información que estaba descrito, porque en la medicina convencional yo nunca escuché de la microbiota, ¿verdad? Nunca escuché ni siquiera de lo importante que era la alimentación y la microbiota y tu segundo cerebro y las emociones, eso jamás lo escuché. Así que es interesante que obviamente hoy hay más información y tenemos más acceso a información de cuando yo estudié medicina. Sin embargo, me atrevo a pensar que actualmente la escuela de medicina actual todavía no lo enseña. Así que la microbiota, así como lo mencionaste, es fascinante. Y ahora, ¿sabes? Se conoce un poco de la microbiota, pero estoy segura que conocemos menos del 10% de lo que la microbiota verdaderamente es capaz de hacer. Así que hay mucho por conocer, hay mucho más por estudiar y sé que en los próximos años vamos a tener más información.
Y voy a responder una pregunta que típicamente la gente me hace, que es la microbiota. ¿Qué es? ¿Verdad? Ajá. Y hoy vamos a hablar de la microbiota intestinal, porque yo sé que esa es la más importante, pero estamos repletos de microorganismos, Por ¿sabes? todos sitios. Nuestro cuerpo entero, todo, nuestra piel, nuestra boca, Ujú. nuestros órganos íntimos, nuestro intestino está repleto. Es solo que la microbiota intestinal es la más poblada, es la mayor. Y más o menos, ¿sabes? Se ha estudiado que representan como entre 10 a 100 trillones de bacterias dentro del intestino. Es más, el DNA Tiene de más ellos células de nosotros que es nosotros. más que el DNA nuestro. Sí, Ellos sí, son más que nosotros. correcto. Así que no De hecho, podemos escuché, pensar. creo que había escuchado posiblemente de ti misma el dato de que nosotros en términos de genes tenemos 20.000 y ellos tienen 2 millones. Y que los genes de esas bacterias pueden influenciar Claro, en las los genes nuestras, de nuestras las células. nuestras, Es una cosa correcto. maravillosa, de verdad. Y entonces cada vez que yo escucho a alguien que dice, no, lo que comes no importa, y Ay, digo, Dios mío. creo que sí importa, Sí porque afecta importa. directamente, ¿sabes?, la microbiota dentro del intestino. Así que el intestino, como tú dices, con los residentes, forman parte de nuestro sistema digestivo, forman Ujú, parte de la digestión, están desde la boca hasta el ano, o sea, están ujú, completo en todo, siendo áreas más predominante un tipo de bacteria por el pH, por el tipo de función, ujú. pero siguen estando en toda ¿sabe? Todo el tracto digestivo. Y lo interesante, porque es lo hermoso, que ellos tienen un balance, ellos tienen una sinfonía, ellos tienen una comunicación, tienen una relación, que es lo que pienso que en la medida que sepamos más de ellos, pues los vamos a investigar aún más y de qué manera manipulando esa relación para que la relación sea más saludable, Ujú, podemos tener mejores beneficios en salud. ujú, Así que una de las cosas que afecta, ¿verdad? Lo que es la flora intestinal, que típicamente lo conocemos como la flora intestinal, que ujú, ellos son más predominantes en el intestino grueso. ¿Verdad? El ujú. intestino grueso es el que está repleto en flora intestinal y ese es el que típicamente lo utilizamos en la medicina funcional, lo medimos a través de los estudios de excreta, que yo sé que Ujú. eso es fascinante también para ti, poder estudiar la excreta, que obviamente la excreta viene en producto de algún alimento que pasa por el tracto intestinal y llega Correcto. al Ujú, intestino grueso. Pero esa flora es la que ahora se estudia, se utiliza PCR para poder estudiarla y poder conocerla. Yo ahora, ¿verdad? Con acceso a más información, con estos estudios, uno puede conocer un poquito de lo que es la diferencia, y eso es algo que te voy a mencionar, entre ujú. lo que es el prebiótico, los probióticos y los posbióticos, que típicamente la gente Correcto. no conoce. Qué bueno que me hablas de Así eso. que el poder estudiarlos y ver la relación, pues es importante, Sí, súper importante. sí, 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 sí. Quizás hablarnos un poquito de ese estudio, ¿verdad? Porque a nosotros lo que nos manda a hacer en la medicina convencional es una muestrita discreta ahí a ver si hay sangre escondida, sangre oculta, como dicen ellos, ¿verdad? Pero oye, si te encuentran sangre oculta, ya te freíste. O sea, ya tienes algo. Ahí no hay prevención de ninguna naturaleza, ¿verdad? So, es importante estudiar qué hay adentro antes de que ocurra nada. Y Ujú, ese primer análisis que me lo hice, obviamente, con la doctora Medicina Funcional, habla un poquito de eso, cómo se ujú, hace, qué información nos da, por qué es importante, qué ujú, se resuelve con ujú, eso. ujú. Se llama un estudio comprensivo de la excreta. Ujú, Existen ahora más laboratorios que lo hacen. correcto. Típicamente es un laboratorio de referencia, no es el laboratorio tradicional que conocemos de hacer Ujú, los análisis. Lo que hace el tradicional es la sangre oculta en excreta. ujú, Puede hacer cultivo de la ujú, excreta, podemos saber si hay parásitos. Eso existe, está exacto. disponible, ¿verdad? Pero cuando tú quieres hacer un análisis más comprensivo, utilizas una de estas compañías donde amplía el Ujú, espectro de lo que se evalúa. Yo utilizo una de ellas emite un reporte que es fácil de explicar al paciente ujú, y me gusta porque lo divide en pilares y estos pilares se puede estudiar tu digestión, cómo ujú, está tu digestión, si hay marcadores de inflamación, si hay ujú, marcadores de disbiosis, si hay marcadores de disfunción metabólica. ujú. Así que es interesantísimo poder ver, y si hay la presencia de alguien que se supone que no debería estar, Ujú, porque la disbiosis puede ser entre tu misma flora, pero pudieras tener quizás un hongo que ujú. no tendría que estar ahí, ¿verdad? Así que eso es otro de los pilares que estudia esta compañía y es interesante poder ver
que yo creo que lo mencionamos la vez pasada, cuando hacemos un estudio de la colonoscopía, que es súper valioso para prevención, para detección temprana, no para prevención, para detección temprana, el estudio me muestra la estructura, pero jamás me muestra su función. Lo lindo del estudio realmente es que pareciera que es tan sencillo que lo que es tu producto final te dé tanta información. Y en el estudio, típicamente lo que a mí me gusta rápido ver, me encantan ver los marcadores de inflamación, porque en los marcadores de inflamación nos dicen mucho si hay, que tú mencionaste la vez pasada en el episodio anterior, si hay alergias o hay sensibilidades a alimentos, si hay un alimento que no deberías consumir, lo podemos ver a través de la excreta. Pudiéramos ver inclusive algo que son los short chain fatty acids, los ácidos de cadenas cortas, que son los posbióticos, es lo que produce la microbiota para protegernos, para formar más, para poder proteger el lining intestinal, inclusive son anticáncer. Ellos se encargan de erradicar células cancerígenas. Así que evaluar los posbióticos, y los posbióticos, voy a decir, es el producto final, como la excreta. El posbiótico es, y quizás podemos hablar un poquito de eso, el prebiótico es lo que alimenta a la flora intestinal, ¿verdad? El probiótico es flora intestinal, pero el posbiótico es lo que produce la flora intestinal. Y lo que produce alimenta a la flora intestinal, o sea, y la protege. La alimenta. Así que es interesantísimo poder mantener el balance entre estos tres elementos para, como tú dices, para crear esta vida exhilarante, para poder crear bienestar, para poder crear salud. Y algo que para mí ha sido fascinante a través de los años es ver que es muy común, y más en la población americana y dentro de Puerto Rico, es lo que es la resistencia a la insulina. Y parece que es ahora mucho más marcado poder estudiar. La flora intestinal se distribuye diferente en la persona que tiene resistencia a la insulina y puede ser una de las causas de la resistencia a la insulina. Así que es fascinante. Y si queremos, ¿verdad? En esta época que empezamos a hacer resoluciones y que queremos definitivamente marcar una diferencia en nuestras vidas, donde todo el mundo se ilusiona con quiero estar más saludable, quiero estar más de esto, quiero más de lo otro. ¿Cuál sería la recomendación, ¿verdad? Específica de qué comer o qué hacer o buscar qué pase, qué prácticas nosotros podemos hacer para asegurar que esa microbiota esté saludable y que se refleja en todo? Gente, a los que les guste el asunto de estar lindos, de que la piel se vea bien bella, de que lo que hay ahí es lo que determina cómo se ve la piel y cuán lindo nos vemos. Así que definitivamente eso hay que cuidarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista de salubridad y de proyección de belleza, de energía. ¿Qué recomendación nos daría? Lo primero, alimentos. La forma más, la rápida, la inmediata que tenemos es a través de los alimentos. Y los alimentos porque entran en contacto directo con el lining intestinal, ¿verdad? Así que los alimentos son bien importantes. Dentro de los alimentos, los alimentos altos en fibras representan los prebióticos, ¿verdad? Como mencionábamos, el prebiótico alimenta a esta flora intestinal. Así que tener la cantidad de prebióticos es necesaria. Sé que no hay cultura de comer alimentos fermentados, pero comer alimentos fermentados es súper importante. Era la forma tradicional de conservar alimentos sin preservativos. Algunos ejemplos de alimentos fermentados. Muy buena. El sauerkraut es mi favorito. El kimchi es otro de mis favoritos. Kombucha, que esté fermentado. La gente típicamente conoce el yogur, que es leche fermentada. Mi favorito es el kefir, que puede ser leches de otros mamíferos, pero leche de vaca o leche de cabra fermentada. Y el sauerkraut ¿verdad? Que viene ya preparado funciona también. Y funciona. Es facilísimo de hacer, pero lo puedes comprar y agregarlo a la comida. Y no necesitas mucha cantidad, ¿sabes? Simplemente agregar un poquito de alimentos fermentados dentro de tu dieta hace mucha diferencia. Así que los alimentos, el alimento mientras más cercano a su estado original, mucho mejor, porque se modifica. Se modifica. Si cocinas mucho el vegetal, lo modificas. Si lo metes en el microondas, lo modificas. Si lo guardas en neveras, lo modificas. Así que mientras más cercano a su estado original, pues mucho mejor. Así que en alimentos es muy importante.
El descanso. Sé que hemos Descanso. hablado sobre descansar. El descanso es importante. El estrés, las emociones, cómo afecta, ¿sabes? La flora intestinal. De hecho, hay una relación que uno puede mirar en la microbiota donde se modifica el ratio. Hay dos familias que se llaman los bacteroides y los firmicutes. Y se modifica cuando yo veo que la gente tiene tendencia a estar más estresada, por ejemplo. Uno puede ver la relación distinta entre bacteroides y firmicutes. Las emociones son importantes, las toxinas son importantes. Y las toxinas no solamente pueden ser hongos, virus, pueden ser otras bacterias, pero pueden ser preservativos de los alimentos. Puede ser el PVA del plástico, pueden ser metales pesados, puede ser hongos. Todo esto tienen una relación, ellos se comunican y tienen una relación y sí afecta el número y afecta algo que es súper importante, que es la diversidad. Exacto. Mientras ellos sean más diversos, la flora es mucho mejor. Exacto, exacto. Y me imagino que cogerlo con calma con el azúcar también sería una recomendación, ¿verdad? En términos de lo que es la flora bacterial. Bien importante, amigos, que nosotros cuidemos nuestras tripas, ¿okay? Es bien importante saber que se afectan no solamente con lo que comemos, sino cómo manejamos emociones, cuánto dormimos, cuánto no dormimos, el impacto que eso tiene en cómo nos sentimos, ¿verdad? Desde el punto de vista de autoestima, desde el punto de vista de alegría, desde el punto de vista de no sentirnos deprimidos, sino energizados, ¿verdad? Desde esa particularidad. Y por supuesto, evitar condiciones que están directamente asociadas con esos desbalances. Eso es lo que tú le llamas la disbiosis, ¿verdad? Cuando hay un desbalance de esas bacterias o hay residentes que hay que sacarlo. Si tenemos un intestino que tiene muchos residentes no deseados, ¿cuál es la combinación funcional médico que tú le das como para sacarlos de ahí? ¿Un detox o medicina, antibiótico? Que no sé. Hay muchas cosas que se hacen dependiendo de la situación, pero yo siempre pongo el ejemplo que imagínate que tú quieres el yunque allá adentro, tú lo quieres diverso. Cuando hay alguien que crece que no debe ser, típicamente afecta al resto. Así que eliminar al que no debe estar. Es común, por ejemplo, la disbiosis puede ser de tu misma flora intestinal cuando ellos pierden su balance. Siendo estos dos familias, los bacteroides y los firmicutes, siendo importantes cuando salen de su balance, ellos forman parte de nuestra flora, pero pierden su balance y eso no está bien. Pero si se agrega alguien adicional, por ejemplo la cándida, que es un hongo, genera disbiosis también, o si tienes un parásito que no tiene que hay que sacarlo de allí. Hay que sacarlo de ahí. O sea que va a depender de quién está, que se usa para sacarlo. Pero una de las cosas que es la integridad del intestino, se lo debemos a la flora intestinal. Hay algo que se llama un síndrome intestino permeable, que te expone literalmente. Yo siempre les pongo el ejemplo que es como si fueran dos legos pegaditos, ¿verdad? Las celulitas son como legos pegaditos. Si tú pierdes esa unión entre los legos, ¿verdad? La flora intestinal protege, pero el lining se daña, el lining se deteriora y te expone. Pues por ahí es que pueden entrar toxinas a sangre, ¿correcto? Y entran que son los divertículos, los famosos divertículos. Y no solamente son divertículos, los divertículos es en la flora, que es como un pouch hacia afuera del intestino. Exacto. Pero esto es el lining bien delgado, bien delicado. Así que esa integridad se la debemos, entre muchas cosas, también a la flora intestinal. Así que hay que protegerla. Definitivamente. Yo creo que con la información que hemos compartido contigo hoy te das cuenta lo importante que es, cómo está constituido esa comunidad de residentes que tenemos en nuestras tribitas, ¿verdad? Y yo creo que, ahorita tú mencionaste la palabra, doctora, bosque. ¿Qué tal si nos ponemos en mente y como meta que cuando nos hagan la próxima colonoscopia lo que encuentren sea un bosque mágico de producción de serotonina y de producción saludable, que nos ayuda a mantenernos sin ninguna condición, aunque el tiempo pase? Y yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Que tú te pongas esa meta. Yo te aseguro, mira, te habla una persona que te puede dar el testimonio. Yo, en este momento, gracias a Dios, mis tripas tienen los residentes que deben estar ahí. Y eso me da una energía, una alegría, un proceso, unas ganas de vivir, que es lo que me permite tener continuamente la experiencia de vivir de forma exhilarante.
Hasta la próxima.